Soy Angelina Peraza y hoy tengo el gusto de conversar con Antolina Ortiz Mor. Antolina, bienvenida. Hola, bienvenida. Feliz de estar con ustedes aquí esta mañana. Bueno, y vamos a hablar sobre tu último libro, El día que no paró de llover. Y si nos da tiempo, también quisiera que conversáramos un poquito de Azul Humo. ¿Ok? Bueno, voy a comenzar compartiendo tu biografía para que las personas que nos están viendo puedan conocer más sobre tu trayectoria. Antolina Ortiz Moore se describe como una ciudadana del mundo. Su formación en filosofía le ha dado una mirada única, dedicada a generar reflexión y equilibrio en su entorno. Su obra combina fuerza y sencillez, invitando a reflexionar sobre el misterio de la vida. Ha participado en diversos proyectos culturales, incluyendo el Consejo de las Artes y las Letras de Quebec. Actualmente vive en Montreal con su familia, donde se dedica de tiempo completo a la escritura. Su novela Seda Araña fue finalista de los prestigiosos premios Nadal 2019 y Rómulo Gallegos 2020 y ganó el premio Escritoras Mexicanas Editorial Paralelo 21 en el 2021. Las Torres de Arena recibió el premio Juan March Sencillo, editorial Pretextos 2023. Azul Humo obtuvo el premio Elena Poniatowska Ventosa Arrufat, editorial WAMP 2024 y editorial Cial Pigmalión en España 2025. Su última novela, El día que no paró de llover, se publicó bajo el sello Tusquets en 2025. Ahora sí, bienvenida, Antolina. Gracias, Angelina. Bueno, yo voy a comenzar esta entrevista con una frase de Julio Verne que dice, la literatura, así como el amor o la guerra, no exige experiencia, sino mirada. ¿Qué te llevó, Antolina, a mirar hacia 1951 y a elegir ese momento y ese contexto histórico para tu novela? Sí, 1951 es un año así como bisagra para la Ciudad de México, pero también en el mundo están sucediendo muchos cambios que nos van a traer a quienes somos ahora. Entonces, la novela es de ficción histórica. Y uno de los temas esenciales que suceden en los 50 va a ser el sufragio universal. Entonces empecé a investigar la historia de México para ver cómo sucedió ese sufragio universal en 1953 y me fui un poquito para atrás a 1951 y encontré unas fotos extraordinarias de la última gran inundación en la Ciudad de México. Y me pareció que ahí estaba el telón de fondo para hablar sobre muchos temas sociales, muchos temas de cambio, muchos temas de situaciones que fluctuaron completamente en los 50 y, por ejemplo, los primeros vuelos comerciales que llegaron a la Ciudad de México con toda la migración que eso implicó. Entonces dije, bueno, aquí están las historias, de ahí mismo salieron los personajes de esa investigación y la historia pues se fue desarrollando casi sola, ¿no? Fue una cosa muy rápida. Sí, yo pienso que es un momento bisagra para toda Latinoamérica, porque, por ejemplo, Sí. en Venezuela también el sufragio universal se dio en 1947, o sea que es más o menos un poco contemporáneo con el de 1953, y también fue la Totalmente. época en que empezaron a surgir grandes cambios en Venezuela. Bueno, esta Sí. es una novela coral, no hay un personaje antagonista como tal. Yo lo sentí cuando la leí, que para mí el antagonista fue la lluvia, esa lluvia incesante que se interpone en la vida de todos los personajes y que aumenta la sensación de urgencia, de zozobra dentro del edificio de la vecindad, que es como el gran paraguas, ¿no? Que los cobija todo. ¿Desde el inicio concebiste esa estructura o fue algo que apareció durante la escritura?
Sí, la estructura fue cambiando. Es una novela, como tú dices, coral, lo que significa que hay muchas voces, muchos personajes. Y la estructura de la novela supongo que empezó siendo la vecindad, el edificio mismo. Entonces, conforme estaba yo escribiendo la estructura de la novela, la estructura del edificio de ficción, obviamente, se fue construyendo y entonces fui determinando cuántos departamentos habían, cuántas voces habían, cómo se intercalaban, se intercambiaban y hablaban de un departamento a otro, cómo había diálogo o como no había diálogo en algunos casos. Ahí también surgió el tema de la radionovela en los 50, que era algo muy presente y que se comunica como un vaso comunicante entre los diferentes departamentos. Y fíjate que la vecindad misma fue cobrando forma y vida, o sea, se convirtió en un Un personaje. personaje, sí, eso me Sí, encantó. Tengo sí, sí, una curiosidad en relación a tu proceso creativo. Tus sí. novelas en general, ¿tú las planeas desde el principio, haces tu esquema de tus personajes o tú dejas que esa novela vaya creciendo contigo a medida que la vas escribiendo y los personajes van como agarrando fuerza y guiándote, diciéndote lo que tienes que escribir? Sí, ese es mi tema favorito cuando hablo de literatura. Es como el proceso creativo, ¿no? Es Sí, fascinante, fascinante. sí, O sea, como de la nada surge una idea que se va desarrollando y se convierte en algo, ¿no? En una novela, una obra de arte. Yo, sí, se define en literatura como los autores que tendrían brújula y los y autores que tendrían un mapa, ¿no? O sea, sí, yo como que mi forma de trabajar es un poquito caótica, entonces yo tengo las dos, pero a veces no uso ninguna de las dos, o a también, veces sí, a veces no. Y cada novela es diferente, cada novela tiene requerimientos diferentes, algunas son clarísimas. Creo que lo sí, platicábamos tú y yo en otro momento. La escritura no solo es sentarte a escribir, o sea, eso es parte del proceso, una parte esencial, pero no es la única parte. También estás escribiendo cuando estás caminando, cuando estás lavando los platos, cuando estás sí, haciendo tu vida, ¿no? O sea, porque sí, de alguna manera la escritura es la vida, la escritura sí. nos acompaña en todo y todo lo que escribas son cosas que has vivido, ya sea en lecturas o en vivencias o en cosas que has escuchado o cosas que has visto, pero son cosas que te pertenecen. Por eso Entonces, en ese sentido, sí, por eso perdón, esa frase de Julio Verne que dice que no exige experiencia, sino mirada. Eso me encantó porque realmente un sí, escritor es su mirada, es su forma de ver el mundo. Cómo lo interpretas, sí. lo que te pasa y lo que ves, lo que lees. Eso es lo que tú después vas a desarrollar en el papel. Es tu mirada. Sí, y fíjate, ahorita me preguntabas sobre la estructura del Día que no paró de llover y justamente sí fue cambiando. O sea, la vecindad se convirtió en un personaje y luego la lluvia es en realidad un telón de fondo, no llega a ser un personaje como tal, pero sí había un personaje que luego quité y era el malo, digamos, de la historia, porque tiene un aspecto de thriller la novela Ujú. y había un malo originalmente, pero lo quité y se convirtió en el mal como algo que nos afecta a todos y que todos formamos parte de él socialmente. Entonces, en ese sentido, la lluvia hace eco de esa problemática, aunque no es que sea la lluvia el mal, ¿no? El mal es la sociedad misma, son los integrantes de la sociedad, somos todos. Entonces me pareció muy interesante quitar a un malo, porque no es tanto echarle la culpa a esta persona, todos los males de la sociedad son por esta persona, sino entender que los males de la sociedad son la sociedad misma, ¿no? Y que hay que trabajar de fondo cómo nos relacionamos unos con otros. En este caso es la vecindad, como bien lo dijiste, es casi una isla dentro del aguacero, dentro de la lluvia. Y Aguas. es algo que flota y que la gente es capaz de diálogo dentro de esta vecindad. No, y también la lluvia, todo lo que la lluvia saca del ser humano, porque la lluvia saca cadáveres en la novela, Sí, o sea, saca como historia sí, también, y todo viene del agua. sí. Antolina, yo he leído prácticamente casi toda tu obra y yo siento que esta es tu novela más mexicana.
Escribir esta novela Sí. ayudó a la Antolina migrante a reconciliarse o reencontrarse con ese origen. Sí, fíjate que es muy interesante porque he leído libros recientemente que hablan mucho sobre el tema de que la distancia te puede hacer hablar con mayor claridad sobre algunos temas, ¿no? Y llevo 26 años fuera de la Ciudad de México, que es a donde nací y viví los primeros 30 y tantos años de mi vida. Y sí, la distancia me ha permitido ver cosas y sentir cosas que no veía yo estando en la ciudad. Al mismo tiempo, sí hay una nostalgia enorme por México. Ahí murieron mis 2 papás. Ahí dejé, pues, toda mi infancia, ¿no? Toda la vida que tuve yo de joven y mis estudios y todo lo demás. Y yo creo que hablar de 1951 en México, aunque yo nunca viví esa época, pero la nostalgia que se siente yo creo que es mi nostalgia hacia México. Entonces, de alguna manera, pues uno se reencuentra en la escritura, ¿no? Es un espejo de quienes somos. Y sí, efectivamente, yo creo que me ha servido para sentirme, pues, ciudadano del mundo, como me siento ahorita, ¿no? Ya estoy en Canadá y no me siento canadiense, voy a México y ya no soy de México. O sea, es una sensación muy rara la de las personas que nos movemos, ¿no? A mí me pasa Sí. exactamente lo mismo. Sí, yo Sí. venezolana y llevo mi personalidad muy arraigada en mí, pero ese ya despegarte de tu tierra, uno la ve con toda la añoranza y por eso yo creo que uno tiene que escribir sobre ella, pero ya uno forma parte del mundo, o sea, te hace como más universal. Sí, yo creo que hay mucha literatura de transición en Canadá y en el mundo se va a dar más y más porque justamente estamos viviendo las migraciones más importantes que se han dado en la historia de la humanidad y somos parte de ella. Y el ser humano es un animal migrante, o sea, desde siempre lo hemos sido, ahora también lo somos. Y la novela toca mucho el tema de la migración hacia México, igual que Azul Humo, fíjate, ahorita que lo mencionaste, me interesan mucho las migraciones hacia México. Hablamos mucho de las migraciones hacia fuera de México, pero pocas veces hablamos de la migración hacia el país, ¿no? Y yo creo que es muy interesante hablar sobre ello porque nos permite ver cómo nos hemos enriquecido. O sea, sí hay muchas cicatrices en México por el movimiento que se ha dado hacia el interior, pero también hay mucho movimiento de enriquecimiento. Y yo creo que ahorita es muy buen momento para, con ficción histórica, reflexionar sobre el tema, justamente. Porque pienso que ya no hay esa de que antes los países latinoamericanos emigrábamos pues para los países de primer mundo. Ya ahorita hay Sí. una migración que es global, todo el mundo se mueve alrededor del mundo. Entonces, me encanta eso que tú has escogido, esa migración va hacia México en lugar del migrante típico de México hacia afuera. Y eso lo tratas en tus dos novelas. Sí, es muy interesante. Y las 2 tratan el tema de la migración durante la Segunda Guerra Mundial, que fue brutal, ¿no? O sea, fue muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita. Fue un momento de crisis a donde la gente estaba sobreviviendo, ¿no? En Azul Humo trató de la migración de japoneses a México y básicamente se estaban muriendo de hambre en Japón. Es difícil imaginarlo, ¿no? O sea, ahorita pensamos en Japón y es un país que es estable, ¿no? A muchos niveles, pero Sí, en esa época había una carencia muy grande y fueran a buscar fortuna en México, ¿no? O sea, es increíble y muy interesante. sí. Hay una escena clave que es el sueño de Fabi, que se siente como un punto. Fabi es un personaje entrañable, es el niño de la novela. Y a mí me recordó Rayuela de Cortázar. Por momentos pensé que la historia iba a tomar otro rumbo, pero tú lo manejaste muy bien, lo resolviste muy bien. En medio de tantas vidas marcadas por la dureza, el final deja una sensación de esperanza. ¿Qué te ha enseñado esta historia sobre la vida a ti? Sí, esa pregunta me gusta mucho. Yo creo que una de las cosas que me enseñó la novela fue el tema de la empatía. Fíjate que hay algunos personajes que me costaron muchísimo trabajo escribirlos, porque, digo, es muy fácil describir un personaje, ¿no? Pero es muy difícil darle vida. Es el tema este del Frankenstein, ¿no? Es muy Sí, fácil crear algo con pedazos, ¿no? Pero
que el personaje empiece a respirar, que el personaje empiece a sentir y a pensar por sí mismo, es muy complejo. Y algunos de los personajes no podía yo como verlos físicamente moverse, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, el esfuerzo que hice escribiendo esta novela fue el esfuerzo de empatía, de sentir a los personajes. No tienen que caerte bien, pero sí tienes que ser capaz de sentirlos y de entenderlos y de que sean entrañables, ¿no? Aunque te caigan mal, pero son entrañables. Y ese es el tema de la empatía y es el tema de la conversación, ¿no? Y del lenguaje que podemos tener. Entonces, yo creo que eso es lo que más aprendí. Me costó trabajo una novela coral en relativamente pocas páginas, darle vida a tantos personajes, pero siento que salieron, siento que son bastante redondos los personajes, estoy contenta con cómo salió la parte técnica de la producción. Y otra cosa que me encantó fue la muñeca rusa dentro de la novela, ¿no? La historia dentro de la historia, que es la radionovela. Siempre he tenido ganas de escribir una telenovela, una radionovela, algo así, y siento que esto fue un experimento muy, afortunado. Me encantó Aceptado. hacerlo, me costó sí, me costó mucho trabajo, pero me encantó hacerlo. Sí. Muy divertido. Bueno, nos quedan unos minutos y me gustaría hablar un poquito de Azul Humo. Azul Humo tiene un Sí. título muy evocador. ¿Cómo nació y por qué de toda la variedad de azules que despliegas en la novela escogiste Azul Humo? Sí, mira, es una novela muy compleja, con muchos niveles. La paleta de azules está muy presente. Quería yo describir los árboles de jacaranda. Los Oh, árboles de jacaranda fueron traídos a México por los migrantes japoneses, por Matsumoto, que era un diseñador de jardines, y de alguna manera la novela es un homenaje a la convivencia entre migraciones, entre pueblos, entre estéticas tan diferentes como la japonesa y la mexicana. Y el homenaje viene de este árbol, ¿no? La jacaranda, porque además tú siembras un árbol y va a tardar muchos años en florecer. hacerlo Y crecer. mientras tanto pueden suceder miles de cosas, ¿no? De tragedias que suceden en la historia de México y que a los japoneses les toca vivir. Pero cuando quise describir las flores del árbol, de jacaranda, me di cuenta de que era muy difícil, porque no son azules, no son moradas, no son malvas, ¿no? ¿Qué son, no? Entonces busqué la paleta de azules para tratar de definir el color y para mi sorpresa eran cientos de tonos, ¿no? Digo, más de 100, eran como 160, no sé cuántos. Entonces decidí nombrar cada capítulo con un tono de azul y cada tono de azul tiene que ver con lo que sucede en el capítulo, son microcapítulos. Fue todo, yo me puse como en una camisa de 11 varas, o sea, Es, fue todo un trabajo. esa estructura me fascinó y pienso que hubo un gran trabajo detrás de ella porque cada capítulo está concentrado, son capítulos muy cortos, pero Sí. cada color tiene que ver con lo que tú estás narrando allí, o sea que eso es un trabajo intenso el que hiciste en esa Sí, novela. sí fue muy intenso, y Azul Humo es el último capítulo de la novela donde pues se cierran todos los cabos, o sea, no quedan cabos sueltos y como que se aprietan, la estructura de la novela. Pero es entrañable el cartero, sí. El cartero es Ay, francés, cartero se roba francés. las cartas de los japoneses que se intercambian entre México y Japón. Entonces, es toda una novela como así global, digamos. Y ahora que viene Antolina, qué viene de Antolina Ortiz? ¿Con qué sorpresa nos vas a dar la nueva publicación? Ay, pues estoy trabajando una novela, ya acabé la primera escritura, ahora estoy en El correcciones borrador. y sí, el borrador, Eso es lo más ojalá difícil, pronto. ¿verdad? Particularmente yo pienso que el primer borrador es lo que más cuesta, sacar ese caparazón y después empezar todas las correcciones. Esa es la parte que yo disfruto más, pero el primer borrador es lo que más cuesta. No sé si te pasa a ti lo mismo. Sí.
No sé, mira, a mí me cuesta mucho trabajo las correcciones, porque me pasa un poquito como a ti, soy muy perfeccionista y quiero regresar, y regresar, y regresar, y regresar. Entonces, a veces tardo más ni siquiera quiero llamarlas correcciones, porque en realidad, esa parte es a donde realmente se escribe la novela, ¿no? El primer borrador es como el bloque de mármol Sí, y el es trabajo posterior es como pulirlo. cuando sacas, ¿no? Si sacas el rostro y sacas los personajes y sacas lo... Entonces ya está la historia, es algo que es casi ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es algo que tiene mucho que ver con nuestro mundo contemporáneo. No es ficción histórica, ahora estoy trabajando algo diferente y me encanta, pero es una novela, es compleja, creo que te atrapa, pero es compleja. Ya tengo 2 o 3 novelas Seguro que como en nos va a este género. atrapar. Ay, Sí, espero que sí. sí, Sí, escribes excelente, Antolina. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero me siento muy contenta de haber tenido esta conversación contigo. Sé que no será la última, seguiremos conversando y bueno, y desearte gracias. todo lo mejor, que sigas escribiendo, que sigas llenándonos de historia. Eres muy talentosa y bueno, admiro muchísimo tu escritura. Y bueno, nos veremos en la próxima Gracias, Angelina. para hablar de la próxima novela. Gracias, Angelina. Y mis saludos a los lectores de la Gandhi. Lee más, me da mucha emoción estar en el canal por aquí. Gracias.